Bueno, bienvenido a la doble media hora, Eduardo Tonioli, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Viviana, bienvenida, Viviana. ¿Cómo estamos? Bien, bien, es un gusto siempre para mí estar acá. Recorriendo siempre la provincia entera. Sí, y sobre todo el norte, mucho, ando mucho, bueno, vos sos testigo, que ando mucho aquí por el norte. Venimos de ayer haber estado en Vera, en Villa Ocampo, y hoy estamos aquí en Reconquista. Que tiene una base universitaria, sos doctor en Ciencia Política. Ciencias Políticas. Sí. ¿Docente también? Docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de Filosofía, la Facultad de Humanidades y Arte. Es decir, que lo que decís lo Bueno, tenés visto desde una base... No, bueno, siempre toda la vida me interesó las ciencias sociales, la política, y cuando terminé la secundaria, fui al Politécnico de la ciudad de Rosario, una escuela técnica, decidí rápidamente huir de la técnica y irme a las ciencias sociales y estudiar ciencia política. Hice el doctorado también y hace muy poquito hice otro posgrado que terminé el año pasado, me recibí de una especialización en Historia Militar Contemporánea en la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa, que es un tema que trabajo, que me interesa mucho y formo parte de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja. Defensa Nacional. ¿Cómo se defiende hoy lo nacional? Bueno, se defiende tratando de preservar el trabajo, la producción, se defiende poniendo un ojo y teniendo cuidado con lo que pasa con nuestros recursos estratégicos, ¿no? Nosotros estamos en presencia de un gobierno nacional que entre sus objetivos tiene, por ejemplo, extranjerizar nuestros recursos estratégicos, más de lo que ya están, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, leyes mineras que hemos heredado de la década de los 90, que no se han tocado y que son bastante laxas en la defensa de lo propio, de nuestros recursos, y sin embargo este gobierno pretende, y lo ha logrado parcialmente a través del DNU, a través de la ley base, hacerlas más flexibles aún, ¿no? No dejando absolutamente nada para nuestro desarrollo local, nuestro desarrollo nacional. Entonces la defensa de lo nacional es la defensa de nuestros recursos estratégicos, de nuestro patrimonio, y también de los argentinos y las argentinas en última instancia, ¿no? No estás en la lista de los héroes. De los que fueron a comer el asado. Correcto. Espero que alguno se haya atragantado, sin desearle más que eso, porque la verdad, y esto ya hablando en serio, me parece de una perversidad pocas veces vista, ¿no? Primero, hacer lo que hicieron de vetar un aumento módico de 15.000 pesos, que no alcanza ni para una pizza, para los jubilados y jubiladas de la mínima, pero después, tras cartón, festejarlo en un asado en la Quinta de Olivos, festejar esta decisión, ¿no? Que me parece que si un gobierno tiene por X razón que tomar una decisión de esta característica, debería darle un poquito de vergüenza, ¿no? Y debería tratar de dejar atrás esta discusión. Y no, sin embargo, lo ponen de nuevo sobre la mesa, de la peor forma, celebrándolo, ¿no? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Por qué no se habla de la CGT? ¿Por qué no está movilizada frente a tantas cosas que se considera, que lo consideran ustedes del movimiento, del campo nacional y popular, que está en riesgo? Yo creo que hay una sociedad movilizada, hay una sociedad, de hecho, cuando empezábamos este año, nos encontrábamos con que muchos comunicadores quizás alineados, adictos al gobierno nacional o con algún grado de simpatía ideológica con el gobierno nacional, escandalizados, señalaban que cómo puede ser que se le hiciera un paro tan rápidamente a un gobierno, en referencia al paro del 24 de enero, ¿no? Y yo en realidad creo que hay que invertir la reflexión y hay que señalar que cuántas veces se ha visto un gobierno que tan rápidamente y con tanta fuerza haya golpeado duramente sobre los derechos de los trabajadores, sobre los derechos de los sectores populares, porque no vas a encontrar en mí alguien que diga que la Argentina hasta el 10 de diciembre era el mejor de los mundos, de ninguna manera, tenía un montón de problemas, pero este gobierno, no por impericia, sino por decisión política, empeoró
todos esos problemas y creó algunos nuevos, ¿no? Como la brutal recesión que estamos atravesando, repito, no por impericia. Si vos ves el presupuesto que ha propuesto Milei para el año que viene, es un presupuesto que es más recesivo de la recesión que ya estamos inmersos, que por ejemplo no aporta obra pública. Sin obra pública no solo empeora el estado de las rutas, no solo vivimos en peores condiciones, sino que además no hay forma de que se reactive la actividad económica sin, para algunas regiones, la obra pública, ¿no? Viviana, ¿la casta está pagando ¿Qué? el costo de esto que nos pasa a los Qué argentinos? difícil, no. Creo que no, porque esa cosa que denominaron y que lo pusieron en escena pública, ese concepto de la casta, creo que en el imaginario se fueron construyendo, ¿no? Es decir, bueno, para mí la casta son los políticos, para mí la casta son determinados poderes económicos concentrados y a lo mejor no, la casta terminamos siendo los trabajadores, las mujeres, los jubilados, en términos de cómo lleva adelante la política pública de este gobierno, ¿no? Entonces, ahí me parece que radica la gran decepción de muchos que lo votaron con una esperanza, con un sentido de cambio en sus vidas y que hoy encuentran una gran decepción en este gobierno, sin darse cuenta que cuando hablaban de la casta se trataba de uno. ¿Por qué no reaccionó el pueblo frente a esto que le pasa a los jubilados? Bueno, yo creo que sí que hubo una reacción, en principio hubo una reacción y como bien decía Eduardo, acá hay un proceso social en marcha que tiene que ver con esto de la movilización y el pueblo argentino tiene una larga y una rica historia de lucha y que no ha dejado que se pierdan ni los valores del pueblo argentino ni los derechos que se supieron conseguir. Y en este sentido digo, el estallido del 2001, que hay características del hoy que nos remontan mucho a aquella época, también el proceso para llegar a eso, lamentablemente, ¿no? Se dio en la historia desde los 90, con el gobierno de Carlos Saúl, tomando medidas también muy parecidas a esta, de privatización, de la venta de la soberanía, de los recursos, como decía Eduardo hace un ratito, y con mucha represión, pero con un pueblo movilizado. Y eso derivó en que el pueblo se movilizara mucho más, sobre todo en el resto del país, no en lo concentrado que es Capital Federal, y que también lamentamos, ¿no es cierto?, aquel diciembre del 2001. Y sin embargo, hoy creo que tenemos que apelar a esa memoria, apelar al espíritu de lucha que tiene el pueblo argentino y no llegar a esas nefastas consecuencias, que ya las sabemos, que ya las vimos. Entonces, ponernos firmes con esta mirada histórica para poder presente tener un saldo que no sea negativo como en aquella época. ¿Se derechizó la Argentina? ¿Qué sería se derechizó la Argentina? ¿En qué sentido? Porque a mí me parece que acá lo que estamos discutiendo son dos modelos de país. Anoche cuando nos juntamos un rato con compañeros y compañeras, representantes de sindicatos y espacios políticos en SADOP, Eduardo claramente nos contaba y nos conceptualizaba esto, que acá estamos hablando de un régimen totalmente distinto y a mí me parece importante que profundicemos en esta mirada, en esta perspectiva, de decir qué es lo que teníamos como modelo de país y qué es lo que se representa con Milei a la cabeza ahora en la actualidad. O sea, no ya hablemos de qué derechos se están perdiendo o, como bien decía Eduardo, esta transferencia de la clase trabajadora a las manos concentradoras de riqueza que tenemos, sino cómo estamos caracterizando la sociedad y qué es lo que pretendemos dejar para después, para el futuro, para nuestros hijos y para lo que viene. Eduardo, ¿el justicialismo está desmovilizado, dividido? No, el justicialismo está en una crisis, está atravesando una crisis, no exclusivamente por lo que pueda haber sido una mala gestión, la última gestión, ¿no?
sino básicamente además porque se cerró un ciclo en la Argentina, un ciclo que se inició como respuesta a la crisis en su momento del liberalismo que estalló en diciembre del 2001. A partir de eso nace un ciclo que con sus luces y con sus sombras recompuso los ingresos, los salarios, las condiciones de vida de una parte importante de nuestro pueblo, hasta que llegó de alguna manera algún cuello de botella sobre el que no pudo seguir avanzando. Hay que hacer un balance de eso, una autocrítica de eso, y de esa autocrítica van a hacer una reconstrucción. Por supuesto que hoy tenemos enfrente un modelo de involución que va contra todos los valores, no solo de lo que alguna vez propuso el peronismo, se propuso como proyecto político, sino contra, te diría, los valores fundantes de la nacionalidad, ¿no? en la Argentina, que trascienden la identidad del peronismo. La Argentina tiene muy arraigado la movilidad social ascendente, y este gobierno promueve erradicar la movilidad social ascendente, quiere llevar a la Argentina a un escenario mucho más parecido a otros países de la región, con un sector muy reducido, acomodado, y con la inmensa mayoría de los argentinos en la pobreza, sin clase media, básicamente, ¿no? La Argentina valora mucho la educación pública, es un valor que atraviesa a las distintas ideologías, a los distintos credos, etcétera, y hay un gobierno que... ¿Este gobierno paró la inflación? No, está claro a todas luces que no lo paró, la morigeró, pero se mantiene en un nivel estable, también alto. Pero además a un costo altísimo, que eso es lo más importante, ¿no? Porque uno diría cualquiera para la inflación parando las máquinas, parando la fábrica, parando la actividad económica, es de manual eso. Pero no solo que ha hecho todo eso, que está generando una brutal desocupación, que está generando una brutal recesión, que ha bajado el consumo de carne vacuna, por ejemplo, ha bajado el consumo de leche, etcétera, sino que además no termina de encontrarle la vuelta al problema inflacionario. ¿Hay ¿no? kirchnerismo todavía? Hay peronismo, porque el peronismo trasciende las épocas y sigue existiendo, ¿no? Porque siguen existiendo sus valores históricos y sus banderas siguen en pie. Dentro del peronismo hay distintas vertientes y nosotros siempre somos la idea de que tienen que poder sintetizarte porque hay valores comunes que lo sostienen. Entre ellos, una de esas vertientes es la expresión del kirchnerismo, ¿no? ¿Vuelve el movimiento Evita? Y nunca se fue el movimiento Evita. Y estamos en una región donde tiene una fuerte presencia territorial, con trabajos enormes que se han venido desarrollando en materia, por ejemplo, de urbanización, a través de la Secretaría de Integración Sociourbana en su momento, a través del RENAVAP, que fue una iniciativa que nació desde abajo, con el movimiento Evita como uno de sus protagonistas. Entonces, no solo urbanizando, vuelve con la economía, o ha estado siempre con la economía social, vengo del mercado agroecológico, ¿no es cierto?, que desarrolla la municipalidad desde el área de economía social y que es una iniciativa de funcionarios que provienen del movimiento Evita y está presente también en la lucha por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, y está presente también institucionalmente con funcionarios en el municipio de Reconquista y también con concejales y concejalas como Aide Vargas en Reconquista y como Dito González, que está aquí en Avellaneda. 5 preguntas. La primera dice, se terminó el populismo, ¿qué opina de que Capitanich, ministro en Buenos Aires, dice? No sé qué es el populismo, yo sé lo que es el peronismo. El populismo es una categoría que se suele utilizar para denostar, ¿no es cierto? Algunos dicen que Milei es un populista, ¿no? Un populista de derecha, liberal, etcétera. Yo creo en la necesidad de construir un modelo de desarrollo nacional que defienda el mercado interno, que defienda el trabajo, que defienda la producción, ¿no? La otra pregunta dice, Alberto hizo también una cena en Olivo en plena pandemia. Sí. Acá dice, por lo menos pagaron los héroes. Mira, yo voy a decir algo. Este régimen que tenemos, que intenta instalar Milei, pretende aplatarle la cabeza a los jubilados, a los trabajadores, a los humildes, a los que producen, a los que trabajan,
a los que construyen comunidad, a todos los que dependen del mercado interno, ¿no? No hay peor corrupción que la de un sistema corrupto, porque la manguera cae el agua para afuera y no para adentro de la Argentina, ¿no? Entonces por eso uno impugna y me siento en las antípodas del liberalismo argentino en sus distintas expresiones, de Martínez de Oz, siguiendo por Cabal o por Machinea, y por el que fueron cooptados muchas fuerzas políticas, ¿no? Incluido en su momento el peronismo durante la década de los 90. Eso no implica que uno no sea crítico y autocrítico con las gestiones de nuestro signo político, y no ahora, porque yo he estado aquí en distintos medios de comunicación a posteriori de la famosa foto de Olivos, y fuimos muy críticos con eso y lo dijimos públicamente, porque soy de una fuerza política del Movimiento Evita que puso el cuerpo durante la pandemia y donde muchas de nuestras compañeras, sobre todo mujeres, fallecieron atendiendo la emergencia alimentaria porque mucha gente no podía salir de su casa. Y las primeras decepcionadas por esa foto en Olivos fueron nuestras compañeras que pusieron el cuerpo para salir de esa situación. 3 que tienen que ver con lo del DNU y bueno, el tema de los jubilados. Pregúntenle a Eduardo si con sus pares y algunos de otros partidos no pueden sugerir un derecho de amparo para anular, dado que a modo de ver no se justifica, bueno, este DNU. Tu invitado, cero culpa de que la situación actual es consecuencia de todo el tiempo que ellos gobernaron. Su expresidenta, diputado, dice, vetó el 82% móvil para los jubilados. Memoria le pide. Y la otra, ¿qué opina del veto del 82% móvil para jubilados de, en su momento, Cristina? Punto aparte. Y está molesto porque dice que no soy incisivo con el bueno, invitado. para eso también está... Sí, me ha hecho preguntas bastante incisivas, primero. Segundo, las dos últimas preguntas son sobre lo mismo. En su momento la discusión sobre el 82% móvil tuvo que ver con un sistema previsional que se había recuperado y que había mejorado en el ingreso de jubilados y pensionados. Están los números, eso es objetivo, más allá que uno crea que siempre tiene que ser mejor esa recomposición, ¿no? Veníamos de 2000, 2001, etcétera, y hubo una recuperación exponencial de los ingresos de jubilados y de los trabajadores formales y subsidiariamente de los informales. Quizás la deuda más grande estuvo ahí. Ahora, cuando termina la gestión de Cristina, los salarios y las jubilaciones calculadas en dólares eran las más altas de la región. Repito, eso no implica no hacer una autocrítica y decir, bueno, quizás podrían haber sido más. El veto tuvo que ver efectivamente con la sostenibilidad en ese momento, pero de un sistema que era muchísimo más estable y más inclusivo en sus prestaciones. Ahora estamos en un escenario que estamos hablando no de un veto a un 82% móvil, estamos hablando de un veto a 15.000 pesos de aumento para los jubilados de la mínima. Entonces justificar eso en base al pasado no tiene ningún sentido. Sí, claro, con respecto a otra pregunta, que soy autocrítico, pero al César lo que es del César. Entonces, por eso dije, a todos los problemas que uno reconoce que existían hasta el 10 de diciembre, no se solucionó ninguno. Entonces, el verso y el chamullo de la PCA de herencia en algún momento, bueno, uno tiene que terminar respondiendo por lo que está haciendo en el presente. Ninguna de las medidas que toma este gobierno, y repito, no es impericia, es decisión política, soluciona ninguno de esos problemas, sino que los profundiza, lamentablemente, los profundiza. El presupuesto que han presentado profundiza la recesión. Había 190 obras públicas. Si nos gusta comparar, comparemos lo malo y comparemos lo bueno. Había 190 obras públicas financiadas por Nación en marcha en la provincia de Santa Fe. El gobernador de la provincia, sobre el que podríamos hablar también largo y tendido, su misión a Milei, fue a Buenos Aires a reclamar por esas 190 obras públicas y se volvió con 25 exclusivamente, que son las que están en el presupuesto. Entonces, si vamos a comparar, también tengamos en claro que hay un gobierno que ha decidido matar de hambre al interior del país. Sacó el fondo de incentivo docente, sacó el fondo compensador para el transporte del interior, sacó la obra pública, sacó lo que se llama transferencia no automática, la redujo casi a cero, que son programas
en salud, con los remedios gratuitos, por ejemplo, para nuestros adultos mayores, en distintas áreas de nuestra vida cotidiana, que dejan de existir en función de centralizar todos esos recursos. ¿Para qué? Para pagar la deuda exclusivamente. Hasta el Fondo Monetario se asustó porque le dijo, che, pará la mano porque esto no es sostenible socialmente, en una misión que vino hace poco. Y después para que se hagan la fiesta a los ricos, ya que hablamos de fiesta, porque se bajó casi a cero los bienes personales en este presupuesto, pero van a pagar más los monotributistas 3 o 4 veces más, van a pagar nuevamente impuestos a las ganancias de determinados trabajadores que habían dejado de pagarlo, se va a pagar más caro, cada vez más caro los combustibles y se va a recaudar más en impuestos a los combustibles líquidos, es decir, pagan los jubilados, pagan los trabajadores, pagan los humildes, las provincias, las localidades del interior del país, y dejan de pagar los ricos más ricos de la Argentina. Entonces no es ajuste, es transferencia de recursos. Por un lado, Katy, que dice, para mí fue una burla a los jubilados y pensionados el asado de anoche de Milei, burla al hambre, dice Katy. Y Lili, por el otro lado, dice, se terminó la maquinita de dar platita. No es así. Este gobierno, aparte ya no solo nos imprime en la Casa de la Moneda, mandaron a imprimir a China billetes nuevos de 20.000 pesos y le está dando a la maquinita como nunca. Y además quiero decir que el famoso déficit cero también es una mentira, porque nos están endeudando como pocas veces vista en la historia argentina. Entonces la están pasando muy mal los argentinos. El argumento era que no había que endeudarse más ni imprimir más, y están haciendo las dos cosas. Dos más, ¿cuántos años gobernaba el justicialismo y demás? Nunca salieron a decir que hicieron mal. Y la otra, que no se olvide el diputado que la situación de los jubilados, gran parte de los 4 millones que se jubilaron sin aportes. Bueno, no se jubilaron sin aportes, eso es también una gran mentira del discurso de Milei. Todos los argentinos, cuando pagamos un sachet de leche, y los pobres son los que más consumes en la masa de los argentinos, todos los argentinos, cuando pagamos un sachet de leche, compramos cualquier cosa, pagamos el IVA, y eso va también a las jubilaciones. Que haya jubilados y jubiladas que en su momento, por decisión de sus patrones, no les hicieron su aporte, o que trabajaron en la informalidad, no por su culpa, sino porque hay un sistema que de alguna manera no generó empleo formal, ¿no es cierto? Un mercado de trabajo insano en la Argentina desde hace muchas décadas, no tienen por qué pagar ese costo. Las moratorias han sido una forma de tratar de saldar esa deuda adquirida, pero además los mismos que se jubilaban pagaban con un porcentaje de su jubilación esos años de aporte que le faltaban. Entonces creo que hay que hablar con la propiedad, última, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos? Esperamos que se le pueda poner un freno a las políticas más nocivas que propone este gobierno, que en general son las políticas de ajuste hacia abajo exclusivamente, las políticas de entrega nacional, porque paralelamente a todo esto hay una política clara de entrega de nuestros recursos estratégicos, hay una política de sumisión a determinados poderes internacionales que no traen nada nuevo ni nada bueno para la Argentina, ¿no? Solo el saqueo y el expolio de nuestro patrimonio nacional, ¿no? Y quizás espero o uno cree que eso va a venir mucho más que de la política, que en gran parte está desorientada, y de la justicia, que no dice, por ejemplo, absolutamente nada del DNU 70 del 2023, que es manifiestamente inconstitucional, sino de la sociedad en general y de la voluntad que tenga de decir, bueno, hasta acá, ¿no? Si le va bien a Milei, ¿le va bien a la Argentina? No, si le va bien a Milei en este proyecto que propone, a la Argentina la va a llevar al peor de los infiernos. Y nadie dice que estábamos en el mejor de los mundos, ¿no? ¿Vuelve Cristina? No, Cristina nunca se fue, es una dirigente política con mucho peso en la política argentina, quizás no con la centralidad que tenía antes. Y el peronismo tiene que pensar en términos mucho más colegiados, ¿no? ¿Sigue la lucha? Siempre. Eduardo Tonioli, diputado de la Nación. Viviana, gracias por venir. Gracias. Saludos a Dito, que también se acercó por ahí, Dito, el concejal de Avellaneda. Gracias por estar. Gracias a vos. Por acompañarnos en este momento. Bueno, puede estar de acuerdo o no, es la opinión, y la tratamos con respeto a todos, radicales, pro,
de Milei, a todos los tratamos en estos 40 años de trayectoria con respeto, por eso vuelven, podemos coincidir o no, personalmente a veces no coincido con nada, pero lo tengo que respetar, ese es mi trabajo. Y el de ustedes también, con respeto opinar. Hacemos una brevísima pausa, esta es la doble media hora de todos los días, cuando nos quedan todavía 20 minutos de programa, vamos a acompañarte con todo lo que nos queda, vamos. Cuando pienses en lubricantes, pensá en el supermercado.